La política es la proyección de la historia, de alguna manera. Esto lo decía Jorge Abelardo Ramos, uno de los referentes de la izquierda nacional. Y si hoy pensamos a distintas figuras de relieve histórico como José Gervasio Artigas, nos puede servir y mucho para pensar este presente, desde aquellas herramientas que tienen una vigencia increíble en este presente, ¿no? En un país donde no logramos resolver la cuestión del proyecto nacional, la cuestión del federalismo, la cuestión del trabajo, bueno, cuestiones que están ligadas, a esta figura mítica de José Gervasio Artigas, y por eso estamos con el presidente del Instituto Artiguista, Julio Rondina, que es autor de varios trabajos en la materia y está de alguna manera nucleando un trabajo junto a un grupo muy interesante de intelectuales sobre estas figuras. Pensar la vigencia del pensamiento económico de Artigas hoy, Julio, qué importante, ¿no? Es fundamental. Yo por ahí suelo decir que yo no me acercaría a la historia si pienso que no puedo cambiar nada. Claro. Es decir, el acercamiento a la historia lo que te tiene que hacer es, primero, conocer, digamos, realmente los valores que atravesaron nuestras sociedades, por un lado. Comprenderlos y obviamente después interactuar. Ese es un poco el devenir lógico de un acercamiento a la historia. Es decir, no acercarse meramente por el conocimiento puntual de cada uno de los puntos o de los pasos que ha dado la historia, sino acercarse para revalorizarlo, para repensarlo en los términos actuales. Y esa es la vigencia que tiene la historia, digamos. Es claro. Decir, como diría Mark Bloch, no haría historia si no quisiera la vida, es decir, o haría historia porque quiero la vida, claro. Hago historia porque quiero la vida. Ese es un poco el primer resumen. Y trasladado a los familiares, si no respetamos a nuestros antepasados, ¿cómo podemos saber quiénes somos? Exactamente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Exactamente, esa es la esencia, va desde lo individual a lo más general. En este caso nosotros hemos tomado una figura histórica que requiere, por otro lado, ser instalada en la conciencia colectiva, porque justamente otra visión de la historia, la que venía desde el puerto de Buenos Aires, lo eliminó, lo sacó, lo radió, digamos, lo mandó a la orilla de enfrente, digamos, al Uruguay, lo puso como era uruguayo, cuando en realidad era un provinciano más como claro. Nosotros, es decir... Hubo un proyecto, hay que decirlo, ¿no? Hubo un proyecto que fue el proyecto, como decías, de Buenos Aires, encarnado, por ejemplo, en Rivadavia, luego en Mitre, exactamente. Supuesto, y otras figuras, que era un proyecto secesionista, no un proyecto de país, de nación latinoamericana, era un proyecto de región, ¿no? De cuidar su quintita. Perfecto, es decir, mejor no se puede definir. Esa era la idea, digamos, y frente a ese proyecto apareció otro proyecto, pero fue un proyecto real, no fue ficticio, digamos, no fue una elaboración teórica, sino que por el contrario tuvo carnadura, tuvo potencia política, tuvo presencia política, digamos, al punto tal que después se termina encarnando en la ley madre, digamos, la Constitución Nacional. Claro. Es decir, el modelo representativo republicano y federal responde a la lucha de Artigas. Buenos Aires tenía como proyecto originario un sistema monárquico, un sistema de representación restringida, es decir, el voto calificado, eliminar a los sectores populares de la posibilidad de elegir, y tenía como proyecto un modelo unitario, es decir, centralizado en Buenos Aires y en una cabeza. Esos fueron los dos proyectos que en los albores del proceso revolucionario se enfrentaron. Pero además, perdón, puedo sí, por la intervención, ¿no? Pero también hacia aquel sector
o aquellos sectores políticos que tuvieran otra visión, una policía represiva, ¿no? Exactamente. Con invasiones militares. Sí, con eliminación física, de la oposición. Es porque decir, uno termina hablando siempre del proceso de reorganización nacional, pero es un émulo en algún punto exactamente, de aquella de las vieja intervenciones del mitrismo, ¿no? del mitrismo en las provincias, digamos, eliminando literalmente la oposición. Es sabido, digamos, que después de la paz de la banderita, que realiza con la fuerza del Chacho Peñalosa, la fuerza de Buenos Aires, Peñalosa ofrece canjear prisioneros de guerra y trae a los prisioneros que él había hecho de la fuerza de Buenos Aires, y Buenos Aires no le puede presentar ningún prisionero porque los había eliminado físicamente. Increíble, ¿no? Es decir, está graficado en ese instante la crueldad del modelo que representaba Buenos Aires, que se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, lo que vos mencionaste, ¿no es cierto?, la terrible dictadura que sufrimos a partir del 76, lo graficó con los desaparecidos, digamos. Es decir, no son modelos diferentes, ese es un mismo modelo. Y frente a ese modelo nosotros ofrecemos o pensamos un modelo democrático en el cual la totalidad de la sociedad puede expresarse para elegir sus autoridades, etcétera, digamos. Esa es la confrontación histórica que viene. Claro. Nosotros lo tomamos a Artigas porque Artigas es el primero que logra exhibir, digamos, toda una serie de ofertas políticas o realidades que fueron realidades políticas que abarcaron desde lo institucional el modelo representativo, federal y republicano. Desde lo económico, la distribución de tierras para los más necesitados, cosa de que tengan posibilidad de acceder a su trabajo. También desde lo económico, un sistema o un modelo proteccionista con desarrollo de industrias locales. Es decir, tiene toda una coherencia. Todo lo que necesitamos hoy. Exactamente. Todo lo que está haciendo el mundo hoy, ¿no? Porque si uno mira de Trump a Biden, exactamente, es una misma línea. Proteger al trabajador norteamericano, exactamente, la industria local, lo vemos en Asia, lo vemos en Europa también, Francia, Italia, cómo se cierran los estados protegiendo exactamente algo que es sagrado, ¿no? El trabajo. El trabajo y su ciudadano, es decir, sí. La vida de los ciudadanos. Exacto. Este otro modelo desprecia, el que decía de Buenos Aires, desprecia la vida. Ese es algo terrible, digamos, y que por allí no se alcanza a ver, ¿viste? Hay ejemplos recientes, digamos, es decir, muy al alcance del diario, digamos, del día, con alimentos que no son repartidos, etcétera, increíble, digamos. ¿no? Es decir, eso es despreciar la vida. Totalmente. Así que lo pongo como ejemplo porque realmente... Como valor, ¿no? Como valor, exactamente. Eso representa, hay toda una historia detrás de eso. Y ese es el esfuerzo que, bueno, nosotros hacemos, traer a Artigas, no para subirlo al bronce, no nos interesa subirlo al bronce, que haya 10 estatuas más de Artigas, sino que haya conciencia de que fue un comprovinciano, un compaisano, como nos decimos nosotros, que logró expresar políticamente las necesidades del pueblo que lo acompañaba. Además, ese tipo de figuras tenían una visión práctica muy clara, ¿no? Artigas, mencionabas los principios que quería establecer desde lo político y, bueno, obviamente que tenía como espejo el desarrollo norteamericano, que se había liberado, se habían liberado con guerras también. Con Inglaterra, se habían liberado de Inglaterra. Y bueno, eso fue como un espejo muy fuerte. Estados Unidos de América del Sur, después lo toman, bueno, San Martín, Belgrano, Ugarte, tantos. Sí, todos los patriotas latinoamericanos que pero en un sentido muy pragmático, ¿no? No solamente... Pues si no quedamos encorsetados en lo ideológico. Exactamente, no. Por eso decía que la cuestión de Artigas no solamente fue una expresión teórica, sino que fue una
cuestión práctica. Práctica. Nos unió a todos los pueblos, los llamados pueblos libres, Sí, las sí. provincias. Territorial. Primero logró que las provincias obtengan su autonomía de Buenos Aires. Entre Ríos, bueno, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, bueno, y sus influencias llegaron hasta Córdoba, en parte también respondiendo a ese proyecto de autonomía. Es decir, nos unió en un congreso, nos unió políticamente para estructurar esa idea, no fue solamente una expresión teórica. Él desde el punto de vista teórico mejoró el proyecto norteamericano, es decir, de Paine lo adaptó y lo mejoró. Es decir, el proyecto de Paine, por ejemplo, establecía el sistema republicano solamente para la nación. La idea de Artigas fue trasladarlo a las provincias, también el sistema de división de poderes o los poderes tripartitos, digamos. Es decir, fueron aportes desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico fue una bandera que se levantó y que derrotó reiteradamente en el campo de batalla a Buenos Aires. Y que tiene una vigencia en lo económico muy, muy latente, porque esta visión que es una visión distópica, que se intenta vender hoy, ¿no? De que primero tenemos que ser liberales y luego alcanzaremos el desarrollo, es al revés. Exactamente. Tal como lo planteaban Hamilton, como lo planteó Isabel I en Inglaterra y como lo planteó Artigas. Exactamente. Bueno, sí, Moreno. Obviamente, sí, Belgrano, San Martín, etcétera. Sí, sí, sí. No. Lo que pasa que en nuestro país, digamos, en nuestra región, creció una idea deformada del liberalismo, es decir, se creyó en el liberalismo como una entelequia meramente de libertades individuales y sobre todo de defensa de un derecho, que es el derecho a la propiedad. Sí, sí. Así se entendió, digamos, o por lo menos se interpretó el liberalismo. Algunos lo interpretaron por ese lado. Exactamente. El liberalismo es mucho más amplio, es decir, tiene ideas que son aplicables aún en este momento, es decir, así que realmente un poco esa es la tarea que nosotros intentamos esbozar desde nuestro instituto. Bueno, y a propósito del instituto, están desarrollando distintas actividades, bueno, además de que se pueden mencionar distintos libros que vienen, difundiendo. Editando y difundiendo. Sí, es dos cosas. Una doble función, es decir, hemos incentivado a nuestros compaisanos, como le decimos nosotros, lo hemos incentivado a que escriban, que relaten, que expresen su pensamiento histórico, que eso es muy importante. ¿Cuánta gente valiosa, Julio, en la provincia de Santa Fe a nivel intelectual? Sí. Que merece ser rescatada, ¿no? Exacto, sí. Hemos logrado una conformación muy provinciana nosotros, es decir, desde el sur e incluido hasta el norte, ¿no es cierto? Sin dejar de tener una visión nacional. Exactamente, sí. Lo que pasa es que la nación, tenemos que ver la nación desde el lugar de donde nacimos, si no es una entelequia, pensar la nación como un ente abstracto, digamos que es superior a la cuestión, bueno, de allí parte la idea de que el poder tiene que estar centralizado, unitario, digamos, si pensás que la nación preexiste a las provincias. Claro. Cuando en realidad las provincias preexisten a la nación, entonces se tiene que llegar al acuerdo ese federativo para constituir la nación, digamos, eso no... Bueno, hay un libro muy interesante que has traído, que es de Roberto Ferrero. Roberto Ferrero, un pensador cordobés increíble, ¿no? Formidable, porque profundiza la investigación de las influencias de Artigas en Córdoba y lo hace con una minuciosidad y un talento histórico magistral, más allá de todo lo otro que ha escrito, digamos, que es también sumamente valorable. Federalistas del Litoral, de Gustavo Battistoni. De Gustavo Battistoni, exactamente, sí. Yo soy Artigas, de Lisi Rodenas, también. Es decir, o por ejemplo una hermosa recopilación que ha hecho un compañero
de acá cerca, digamos, conocido el Pampa Benaglia, ¿no es cierto?, que se dedicó a estudiar las opiniones que había desde los historiadores hacia Artigas, que lo concretó en un libro. Interesante. Muy, muy interesante. Así que, y bueno, de la mano con eso, lo que pretendemos para expandir nuestras ideas es utilizar un medio. ¿Cuál es ese medio? La música. Por ese motivo nosotros ya desde el año pasado hemos organizado una peña mensual que viene creciendo, ¿no? Sí, notoriamente viene creciendo, pero de pura... no porque redoblemos nuestra propaganda, porque es una propaganda muy elemental, muy boca a boca, digamos. Hay una necesidad de volver a humanizar el trato, ¿no? Exactamente, y volvemos al sentido original de la peña, es decir, esa transferencia afectiva, digamos, que se genera en una peña, que en un momento se expresa en una guitarra, en un baile, o en un vino compartido, digamos, es decir, así que es eso. La idea es la peña esta Trasfoguero, que la realizamos el segundo jueves de cada mes en la Asociación Cultural El Puente, en calle 1 de Mayo, entre Obispo y Santiago del Estero, conocida, digamos, con mucho movimiento. Y bueno, allí nos juntamos, compartimos el pan y el vino, dirían algunos, y después quien tiene ganas de expresarse artísticamente lo hace, sube al escenario, una guitarra, un baile u otro instrumento, ¿no? Muy interesante y ameno el espacio para compartir y bueno, lleno de gente de la cultura, exactamente, de historiadores, para charlar un poco el momento y la historia. Siempre hacemos una introducción de ese tipo, es decir, generalmente tomamos algún hecho histórico del mes para ponerlo como una especie de disparador para la charla. Y bueno, nos está yendo muy bien desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Qué bueno. En el sentido de que hemos logrado un espacio dentro de la sociedad santafesina. Bueno, gracias por estas reflexiones sobre el pensamiento económico de Artigas, tan necesarias para repensar este momento, ¿no? Donde hay un vacío enorme sobre el tema urbano, ¿no? Exacto. Vemos una clase dirigente que no pone el foco en cómo generar trabajo en las ciudades, algo que es fundamental. ¿no? En Argentina y en el mundo, ¿no? Recién exacto, sí, hay un retroceso global, digamos, que es muy notorio en la proyección económica, es decir, eso... salvo China, digamos, que sí sigue creciendo con sus ritmos, el resto del mundo occidental, entre comillas, está padeciendo. Una Europa que le cuesta arrancar. Y nosotros, como una especie de apéndice, lo sufrimos más. Claro, necesitamos un proyecto nacional. Exactamente, pero que nos haga pensar como latinoamericanos. Sin duda. No vamos a salir al mundo real solamente como una porción de América Latina, sino como latinoamericano. Gracias. No, gracias a vos, Luis, por este momento y esta agradable charla. Seguimos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras, como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.
Fe.